Y yo definitivamente creo que lo que más extraño es a mi gente y no necesariamente solo a mi familia, sino en general a la gente o a mi gente, tu gente, por así decirlo, la gente que es de México, como esas personas tan cálidas. Y voy a comenzar primero que nada, obviamente porque dentro de este rubro o dentro de esta categoría entra mi familia. A mi familia definitivamente yo le extraño muchísimo. Extraño tanto a mi familia nuclear, que es mi papá, que es mi mamá, que son mis hermanos, que bueno, mis hermanos, como ya se los he comentado antes, viven en Alemania, así que sí los veo, por así decirlo, seguido. La verdad es que a uno que vive en la misma ciudad lo veo prácticamente una vez a la semana y al otro que vive en otra ciudad lo veo una vez al mes más o menos, a veces más veces. Entonces definitivamente a quien extraño muchísimo es a mis papás. La verdad es que extraño todo, desde simplemente ir al cuarto de mis papás, acostarme en su cama, ya sea con mi mamá o con mi papá, y ponerme a platicar. Eso sí me hace mucha falta, les marco igual seguido. Tenemos un día a la semana en el que hablamos mis papás y mis hermanos, que son los domingos. Lo recomiendo muchísimo para quien vive en el extranjero. Procure tener un día fijo que habla con su familia a la semana. Esto creo que es importante para pues seguir muy bien actualizados y que no se pierda nada importante, ni tampoco que no se pierda como esta relación, ¿no? Que no se vuelvan como personas lejanas, ¿no? Tienen que mantener esta cercanía. Eso considero yo que es importante. Pero sí, básicamente extraño esto. Extraño el comer de manera regular con mis papás. Extraño verlos seguido. Extraño prácticamente todo, simplemente desayunar. Tal vez son 20 minutos que desayuno con ellos en los que se van a trabajar, o yo me voy a hacer mis cosas, o yo me voy a trabajar, y lo extraño, me hace mucha falta porque pues es parte o era parte de mi día a día, lo cual honestamente aquí en Alemania me hace falta. Y también ya un poco más extendido, no solamente como mi familia nuclear, sino en general a mi familia, que vienen siendo mis tíos, mis primos, mis abuelos, pues también. Obviamente ellos me hacen muchísima. Estoy viendo que sí se esté grabando de manera correcta, pero sí, ya vi que sí, perdónenme. Pero básicamente también me hace mucha falta mi familia no se dice familia extendida, sino pues mis tíos, mis abuelos y mis primos, ¿no? Que a ellos la verdad es que sí los estoy viendo desde que vivo en Alemania solamente una vez al año. Entonces sí me parece poco, sí los extraño mucho. Cada vez que veo que hay una comida familiar en la que se juntan todos, pues sí siento como una especie de, pues no de vacío, sino de mucha nostalgia. Y no es que me den celos que yo quiera estar ahí, que digo, ay, no quiero que se junten y que se vean. Todo lo contrario, de hecho me encanta que se junten, me encanta que hagan comida mis familiares en mi casa, en casa de mis abuelos, en casa de algún tío, y que manden fotos. O sea, en serio yo le pido a mi mamá, mándame fotos, o manden fotos al grupo de la familia, porque disfruto también muchísimo simplemente verlos a todos, ver cómo están, ver cómo se ven. Yo que sé, que si alguien trae el pelo diferente o cualquier cosa, me gusta bastante verlos en las fotos y en las comidas familiares que hacen, pero definitivamente lo extraño muchísimo. También, obviamente, ya dejando a un lado a mi familia, extraño mucho a mis amigos, extraño mucho a mi círculo, pues obviamente más cercano de amigos, porque claro que uno tiene amigos y pues, yo creo que los veo estando en México y estando en el extranjero igual, ¿no? Tal vez aunque viva en México hay amigos que ves una vez cada año o cada 2 años, así que por así decirlo, ellos no me hacen tanta falta. Claro que los estimo, claro que los aprecio, pero obviamente a los que sí extraño de cada fin de semana o cada vez que veo que se juntan, etcétera, son a mis amigos, pues que frecuentaba mínimo cada 2 semanas o cada semana o mínimo 1 o 2 veces al mes. Esos amigos definitivamente sí me hacen falta cada vez que veo que igual se juntan en reuniones o se juntan para ir a algún viaje. Pues claro que me encantaría estar ahí. De hecho, platicaba hace 2 días. Hace 2 días me escribió una persona que obtuvo mi número por alguna razón, por un grupo que teníamos en común, pero una persona que me seguía en mis redes sociales, en TikTok. Me escribe diciéndome que se sentía bastante triste. Se sentía bastante triste porque le daba mucho FOMO, sería la palabra, que es, bueno, FOMO para los que no lo saben es Fear of Missing Out, como miedo de perdérselo o angustia como de perderse algo. Entonces a esta persona le daba mucha angustia de perderse las fiestas, de perderse los momentos de sus amigos,
que pues él ya vive en Alemania y toda su familia y amigos están en el extranjero. Bueno, no en el extranjero, más bien en su país. En este caso era en Perú, pero él vivía en Alemania. Entonces se ponía muy triste, incluso me comentaba que lloraba. Me contactó así esta persona, lo cual pues se me hizo chido, ¿no? Para poder hablar con él y como que sentía la confianza de que podía desahogarse conmigo. Obviamente pues no estoy diciendo su nombre ni nada, simplemente contando un poco de su situación. Pero esta persona me comentaba que estaba muy triste y yo creo que esto le pasa a muchos, ¿no? Esto de sentirse triste, de incluso llorar, de extrañar muchísimo a los amigos, de incluso considerar regresarse, yo creo que le pasa a la mayoría de los extranjeros o de las personas que viven aquí de los extranjeros que viven aquí en Alemania, no de las personas, de los extranjeros que viven aquí en Alemania. Y es que creo que un error que cometemos muchos al principio, principalmente, el primer año, los primeros 2 años, es comparar constantemente y decir, mi grupito de amigos o la gente que conozco aquí en Alemania, pues no es tan divertida o no me la paso tan bien con ellos como me la pasaba cuando vivía en México o en Perú o en Venezuela o en Colombia, ¿no? Básicamente comparar mucho como tu situación social o tu círculo social con la que tenías en tu país. Y es que, a ver, también tienen que considerar, no puedes comparar algo que construiste en, yo qué sé, 20 años, 18 años, 25 años en tu país de origen a lo que has construido en 8 meses o en 1 año o en año y medio. Obviamente las amistades no van a ser igual de sólidas, pueden llegar a serlo, puedes llegar a tener la misma confianza, puedes llegar a pasártela igual de bien, pero con tus amigos de toda la vida simplemente tienes los chistes que han dicho desde niños, pueden hacer incluso las mismas referencias. Entonces obviamente tiene sentido que no vayas a tener algo parecido aquí en Alemania y menos al principio. Sin embargo, probablemente con el tiempo esto puede llegar a pasar y puedes llegar a construir amistades así de sólidas. Así que no se desanimen y mi recomendación sería que no comparen. Yo al principio o hasta hace poco, la verdad es que sí comparaba mucho. Incluso con mi novia platicando decimos, es que necesitamos algo o un grupito como de amigos que teníamos en México o algo así, y no necesitamos eso. O sea, lo que necesitan todos es conocer gente, salir con gente, hacer amigos con los que salgas los fines de semana o con los que te veas de manera regular, un círculo social, pero no estar comparando que si es como lo que tenías antes o si es, no sé, mejor o peor. No se trata de eso. Cuando empiezas con una novia nueva o con un novio nuevo, no te puedes tampoco poner a compararlo con la pareja anterior, ¿verdad? O sea, es desde cero, empiezas e intentas hacer una relación bonita, ¿vale? Así que les recomiendo básicamente esto, no se pongan como a comparar que si antes tenían un mejor círculo social, que el de ahorita es peor, que les gustaba más como en su país. No, empiecen desde cero, no comparen el país en el que viven actualmente con su país previo o con su país de origen, ¿va? Porque esto solamente creo que les va a hacer daño. Y por último, dentro de este mismo rubro o relacionado a algo que extraño, que es mi gente, también entran los desconocidos. ¿Y a qué me refiero con desconocidos? En general, cualquier persona de mi país, ¿ok? Desde meseros, desde la persona que te atiende en la tiendita, desde la persona que, yo qué sé, que te brinda algún servicio, quien sea. La verdad es que sí extraño esa calidez con que las personas te tratan en México, que es donde obviamente yo soy, donde tengo más experiencia, donde puedo hablar un poco al respecto, porque sí noto en Alemania cierta frialdad, y no es que los alemanes sean mala onda, para nada, no creo que incluso sean groseros, simplemente no son tan abiertos como podemos ser los mexicanos. Recuerdo que en una clase con una maestra estábamos viendo algo sobre las personas y hacían referencia como de las culturas a ciertas frutas. Es decir, decían que los alemanes son, no me acuerdo si esta era la fruta, pero creo que sí, pero como un coco, ¿no? Que por fuera son súper duros, súper rígidos, que es muy difícil entrar a ellos,
pero por dentro ya son suavecitos e incluso son como tiernitos, ¿no? Son muy lindos, por lo tanto como que es difícil entrar, pero ya que estás adentro, como que todo es muy chido y son muy buena onda y son muy relajados y son como muy, muy buenos y muy bondadosos. En cambio, los latinos o mínimo los mexicanos, y tal vez sí puede ser cierto, somos más bien como un durazno, ¿no? Por fuera somos suaves, somos fáciles de acceder, es sencillo penetrar, por así decirlo, pero una vez que entras, existe una capa o una parte mucho más rígida, mucho más dura, que viene siendo en este caso la semilla, y por lo tanto ahí sí no puedes entrar y como que topas pared, ¿no? Y tal vez esto habla mucho de que nosotros, fíjate cómo simplemente somos los latinos o los mexicanos, cuando llegas a una fiesta y conoces a otro mexicano, es de, sí, eres mi mejor amigo, después de 3 cervezas, 4 cervezas, pueden decirse que son mejores amigos, se llevan súper bien según esto, y tal vez no se van a volver a hablar o no se van a volver a ver en la vida. En cambio, con un alemán, la verdad es que esto no pasa, pero una vez que te permite entrar, pues sí va a ser más sencillo. Me estoy desviando un poco del tema, pero bueno, creo que está relacionado con esto. Y sí extraño bastante que de simple primera vez que conoces una persona o que tienes contacto con cualquier persona, aquí en Alemania pues sí es más difícil y son un poco más serios y tal vez más, pues no tan serviciales, y en México sí es muy distinto, ¿no? La calidez del mexicano sí es muy distinguida.